Vayamos en el libro de Éxodo, en su capítulo 10. Hoy nos corresponde ver, mis hermanos, los versículos 10 al 20, y por favor le vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción, Éxodo capítulo 10, para luego dejar una pequeña introducción para lo que es el siguiente estudio. Y para los que tienen ahí sus Biblias, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 10. Vamos a leer del 10 al 20, hermanos. Y dice de esta manera: y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo las langostas. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y esto no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová vuestro Dios, nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejar ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no me veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios en el libro de Éxodo nos ayuda para poder
ampliar un poco más nuestras lecciones que hemos estado meditando, reflexionando para ver lo que nos enfoca la palabra del Señor. Y si ustedes se acuerdan, mis hermanos, la semana pasada nosotros estuvimos viendo la forma cómo el faraón está negociando con Moisés, tratando la manera de ganar ventaja supuestamente como Supuestamente humano como para que pueda hacer su propia voluntad, su propio capricho y no la voluntad de Dios. Podemos ver, hermanos, que la actitud, de acuerdo a nuestra lección de la semana pasada, para conectarnos a nuestra lección, podemos nosotros recordar que el gran enemigo del hombre desea detener con los lazos del afecto. Fíjense, hermanos, que cuando hicimos reflexión sobre esto la semana pasada, el mal muchas veces no entra peleando, no entra de manera tan terrorífica para atacar al pueblo de Dios o a los líderes, sino entra de manera amorosa como el mundo lo vive, como el mundo lo percibe. Y cuando vemos nosotros que él trata con Moisés, con Aarón, con afecto, con amor en el lado natural, podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que él por un lado demostraba el amor hacia Moisés y hacia Aarón de manera superficial, pero podemos notar que por el otro lado o bajo la manga, como oímos ese dicho, él tenía algo seguro humanamente. Y lo que él tenía seguro humanamente es que él había tomado rehenes de los israelitas para garantizar su retorno. Hermanos, la estrategia del enemigo es tan antiguo, la estrategia del diablo es tan antiguo, que siempre cuando vemos guerras terrenales humanas que hay sobre la tierra, si hay algo de ventaja que puede sacar cualquier conquistador, cualquier político, cualquier rey sobre el mundo, es tener rehenes en sus manos con tal de que se hagan sus caprichos y pida sus gustos. Y esto es lo que vemos nosotros en la actitud del enemigo a través del faraón para poder, por un lado, tratar con amor, con cariño, con bondad a Moisés y a Aarón, pero por el otro lado tenía rehenes para garantizar que él pueda triunfar, para garantizar de que supuestamente el pensamiento de él puede llevar ventaja hacia el pueblo de Dios y hacia Dios mismo para ganar esta batalla, pero en realidad este faraón piensa en términos humanos y no se da cuenta que está peleando contra el Dios vivo, contra el Dios que tiene atributos tan perfectos más allá de la naturaleza humana, y él no entendía esto. Su orgulloso corazón, su ostentoso corazón, pues sacaba luz que no era un creyente en Dios. Y podemos ver de qué manera él toma ventajas humanamente para querer ganar la batalla, pero tristemente eso no es una realidad cuando se trata entre el hombre y Dios. Podemos nosotros que él quería garantizar el retorno de los hombres que vayan con tal de no dejarlos ir de Egipto para que pudieran seguir siendo sus esclavos. Podemos nosotros darnos cuenta de que reteniendo en cautiverio a esposa e hijos es lo más fuerte que puede ser quitado de un padre de familia que entiende que es el pastor de su hogar, y si hay un bien tan preciado en el núcleo familiar es cuando papá entiende que la familia es el mayor tesoro que Dios le da humanamente. Cuando nosotros vemos que Satanás está dispuesto a compartir nuestro deber y nuestro servicio con el Salvador, son estrategias del enemigo para llevar ventaja y para presentar las tentaciones o hacer caer a los siervos de Dios o al pueblo de Dios o a los hijos de Dios.
y que esto tristemente va con el propósito de tentar al hombre de fe. Podemos nosotros recordar, mis hermanos, que Dios nunca, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nunca aceptará las condiciones del enemigo, porque Él es soberano, porque Él es Rey de Reyes, porque Él, cuando dice esto se tiene que hacer, es lo que está revelado en la Escritura y es lo que el hombre de fe tiene que hacer para no negociar con el enemigo, para que él entienda que estar dialogando con el enemigo es darle ventaja para que el hombre de fe pueda sufrir de las consecuencias de sus malas decisiones por estar negociando con el enemigo. Cuando vemos nosotros cómo termina la lección que estuvimos analizando la semana pasada, vemos de una manera tan sorprendente, de acuerdo a Éxodo capítulo 10 y versículo 12 hasta el 20, donde Dios hace que Moisés estire su mano, las langostas vienen al llamado. Hermanos, cuando nosotros vemos que Dios mueve cielo y tierra, pero también Dios mueve el animalito más pequeño para que pueda hacer su voluntad, para que el hombre pueda ver su poder, sus maravillas, que todo lo que él ha criado le obedecen, están sujetos al señorío de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y estas langostas que son llamadas como juicio para el faraón es para que nosotros comprendamos que Dios sigue siendo soberano y Rey de reyes y Señor de señores, y toda la creación está sujeta en sus manos. Podemos nosotros ver humanamente que hubiera sido mucho mejor o más fácil resistir a un ejército terrenal humano de cualquier país que a esta hueste de insectos, porque podemos nosotros hacer comparaciones que cuando una nación levanta guerra contra otra nación, pues por lo menos se levantan en armas, pueden pelear cuerpo a cuerpo, pueden usar espada, pueden usar escudo, pueden usar sus habilidades humanamente, sus estrategias de guerra, pero cuando se trata de un mundo de insectos movidos por el poder de nuestro Señor, podemos nosotros ver que el hombre es don nadie contra estas criaturas tan diminutas. Y dice la Biblia, de acuerdo al contexto, que esta cantidad de insectos dejó, pero tan devastado a Egipto porque lo verde desapareció. Podemos nosotros comprender, para poder ver estas maravillas a la luz de la palabra del Señor, ¿quién es capaz de hacer frente al gran Dios de Moisés, al gran Dios de Israel? Podemos nosotros ver que estas langostas cubrieron la faz de la tierra y se comieron el producto, lo verde, lo que quedaba del resto de la otra peste que había pasado, y ahora Egipto iba de mal en peor. Podemos nosotros notar que las hierbas crecen. En su estado natural, las hierbas crecen para servir al hombre, para su propio alimento, para su propio sustento. Pero cuando agrada a Dios de acuerdo al orden natural que Dios ha creado, pues Dios tiene un propósito para que el hombre tenga el alimento natural sobre la mesa. Pero podemos comprender que cuando Dios mueve insectos con el propósito del juicio divino, podemos ver que saquean y comen el pan de la boca de los propios hombres, del propio rey, del propio hombre que quizás sea el mejor millonario del mundo, pero estos insectos son capaces de quitar el pan de aquellos quienes se creen dueños del mundo, ya sean reyes o ricos. Podemos nosotros notar, mis hermanos, para comprender y hacer reflexión, que nuestro trabajo no sea por la habitación y la comida temporal, que quedan expuestos
Que no seamos tentados en trabajar solo por lo temporal, en trabajar solo por lo que es pasajero. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor podemos hacer reflexión que este tipo de alimento es pasajero y solo llena temporalmente, para que podamos darnos cuenta, mis hermanos, que el Señor nos llama para trabajar por el alimento que perdura eternamente, que perdura para siempre, para la vida eterna, el alimento que sacia el alma, el alimento que conforta nuestra alma, el alimento que quebranta nuestra alma, el alimento que endereza nuestra alma, el alimento que nos hace reflexión cuando estamos equivocados, para aprender a humillarnos delante de Dios. El faraón no entendía esta gran verdad, pero Dios le estaba enseñando al faraón, pero también le estaba enseñando a Moisés, a Aarón, a su pueblo, para que crecieran en fe, para que no trabajen solo por el alimento temporal que es perecedero, para que aprendan a priorizar lo eterno en su diario vivir, para que toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor a través de su bendita palabra. Mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que acá está sucediendo, podemos ver que lo que es agradable delante de Dios es lo que perdura, es lo que es eterno. Y podemos ver que cuando Faraón ve este gran juicio de Dios, que él mueve cielo y tierra, insectos diminutos, para darle lecciones, para enjuiciar a las naciones, Faraón se humilla. Faraón pide a Moisés y a Aarón para que oren por él. Y qué triste, hermanos, porque no es la primera vez que él lo hace. Llama a Moisés, llama a su hermano Aarón, llama a Moisés y llama a su hermano Aarón, y ahora él pide para que oren por él. Qué triste este corazón, corazón tan ostentoso, orgulloso. Qué triste el corazón cuando solo le interesa las cosas temporales, para poder meditar lo que hay en el corazón de Faraón. Porque hay quienes en su malestar, en su apuro, en su crisis, en enfermedad, cuando hay necesidad de alguna enfermedad física, hay quienes en esa experiencia de malestar buscan la ayuda de las oraciones de otras personas, como lo hizo Faraón hacia Moisés y hacia su hermano Aarón. Pero él no tenía intención de orar por sí solo, orar por el pueblo de Dios, orar por Moisés, orar para que Dios sea glorificado. Él no tenía intención en su corazón de hacer eso como Faraón. Él quería tomar la oración nada más como amuleto, nada más para que salga de la urgente crisis, y tristemente muchos caen en esa trampa, hermanos, porque a veces solo oran cuando hay necesidades premiantes, y cuando termina la necesidad, cuando Dios en su misericordia, en su gracia, responde a esa necesidad, mis hermanos, a muchos se le olvida que tenemos responsabilidad de orar continuamente con el Señor, de orar todos los días, de meditar en su palabra, de alimentarnos todos los días con el pan que sacia nuestra alma, para que Dios sea glorificado, para humillarnos a través de la oración, para que Dios haga su voluntad y no nuestra voluntad, para que Dios se manifieste de acuerdo a su propósito. Cuando vemos esto, lo que pasa en el corazón del faraón, en la vida del faraón, no cabe duda que muchos cristianos o pseudicristianos, o muchos hombres en el aspecto natural, solo buscan de Dios cuando está pasando algo más allá de lo normal, alguna peste, algún terremoto, alguna enfermedad ya mortal. Solo pasando la crisis, pues vuelven a su vida natural sin acordarse de Dios. Y el faraón era de este tipo. El faraón era tan mezquino, tan egoísta, tan prepotente, que no se daba cuenta de su desgracia de vida espiritual delante de Dios.
Y podemos nosotros ver que si hay quienes en su malestar buscan la ayuda en las oraciones o de las oraciones de otros o de otros líderes o personas o pastores o siervos o hermanos en la fe, y que no tienen intención de que ellos oren cuando pase la crisis, es evidencia de que ellos no han nacido de nuevo, es evidencia de que ellos no son hombres de fe. Con eso demuestran que no tienen un amor verdadero a Dios, ni se deleitan en la comunión con Dios Todopoderoso. Aquel que solo quiere la oración para su necesidad temporal económica, una enfermedad grave, un accidente o en tiempo de terremoto, de guerra, quiere oración nada más solo para que pase esa crisis, solo saca luz que es un religioso o es un simpatizante del cristianismo, pero no es un auténtico cristiano, porque un auténtico cristiano sabe orar y estar en comunión con Dios. Un auténtico cristiano sabe priorizar lo eterno que es la palabra de Dios para su vida. Tan arrogante que era este faraón, que creía que su palabra era mayor que la palabra de Dios, que su autoridad era mayor que la autoridad de Dios mismo. Y vaya lección lo que Dios le estaba dando al faraón para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que el hombre, sea rey, sea rico, sea cual fuere, el hombre es don nadie delante de Dios si no se somete a su señorío, a su soberanía, para que reconozca que solo Jesucristo es Señor de señores y Rey de reyes. Si el hombre no se mete a esa realidad, no se somete, el hombre es don nadie. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que cuando vemos la personalidad de Faraón, saca luz que hay muchos llamados cristianos, incluso evangélicos, son tentados a caer en esto. Y es posible que no hayan nacido de nuevo, solo son simpatizantes del evangelio, pero un auténtico cristiano ora y medita y oye y le da prioridad a la palabra de Dios en su vida. Cuando nosotros vemos que la moda de hoy en día es mucha religiosidad y poca enseñanza, poco sermón, poco de la palabra de Dios, está matando a la iglesia, porque saca luz de que desde mucho tiempo antes, muchos supuestos miembros no son miembros, no han nacido de nuevo. Y podemos nosotros ver que en este faraón no hay amor auténtico de Dios en él. No se deleita en una comunión auténticamente con Dios, es nada más superstición, intereses mezquinos. Faraón desea solamente que esta muerte sea alejada, que esta peste sea alejada. Estaba viendo la peste, su interés es nada más que la peste pasa, que pase la peste. Su interés es que la muerte no toque a su puerta, ni a su país, ni a sus familias como egipcios. Era un interés temporal y mezquino, pero que lastimosamente muchos cristianos caen a ese nivel. Cuando nosotros vemos que ellos no se alejan del pecado, porque ellos solo quieren algo temporal, intereses temporales, egoístas, podemos nosotros aprender a la luz de la palabra del Señor que Faraón deseaba librarse nada más de la plaga de langostas, pero él, como persona, como hombre, como faraón o como rey, a él podemos nosotros ver, hermanos, que espiritualmente no quería librarse de la plaga de un corazón duro, lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de idolatría, que era peligroso delante de Dios que la propia muerte física. Podemos ver esta realidad en la vida del faraón. Y podemos comprender, mis hermanos, lo que nos enfoca la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, si examinamos el corazón del faraón, nada más intereses temporales, por enfermedad, por peste, por muerte, no se da cuenta que su corazón está lleno de pecado, hay plaga de pecado, hay peste de pecado. Podemos aprender a la luz de la palabra de Dios que Dios
sacando a luz lo que hay en su corazón, lleno de tiniebla y de pecado. El Señor se manifiesta. Dice la palabra de Dios que un viento oriental trajo las langostas, un viento también occidental se las lleva. Dios trae a las langostas, mis hermanos, trae a los insectos. Todo este reino de animales diminutos están sujetos en el señorío y la soberanía de Dios, y Él los mueve tal y como Él lo quiere. Podemos nosotros notar que donde quiera que esté el viento, tenemos que entender que está en obediencia a la palabra de Dios. Esto nos hace recordar, mis hermanos, la expresión de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, recordando a Pedro y a Juan y a los primeros apóstoles, cuando estaban pasando una tormenta sobre el mar, y solo con una palabra el viento calmó, todo era sereno, todo era tranquilidad. Pero ellos quedaron hasta asustados, y uno de ellos decía: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y esto es lo que aquí está pasando, hermanos. El poder de la palabra de Dios solo nos ayuda para que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el que gobierna. Nosotros, por nuestra desgracia pecaminosa, somos tentados a desobedecer, pero cuando el hombre es auténticamente cristiano, sabe que su Señor es Jesucristo, que no hay otro fuera de Él, pero que también hay hombres que le declaran la guerra a Dios y solo tienen intereses temporales y no espirituales, y esto tristemente Dios lo saca a luz para que el hombre de fe pueda darse cuenta de que se tiene que apartar. Y si Dios manifiesta su poder porque los vientos le obedecen, porque es la palabra de Dios, podemos nosotros darnos cuenta que todo gira por el consejo del Dios Altísimo. Esto nos ayuda a recordar, mis hermanos, lo que la Biblia dice en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hermoso ese pasaje del libro de Génesis. Pero a lo que quiero llegar es lo que dicen los siguientes versículos. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y cuando vemos nosotros toda la expresión y dijo Dios, la expresión y dijo Dios de manera continua, tiene un poder, mis hermanos, que hace mover cielo y tierra, donde nosotros nos queda nada más caer rendido a sus pies, porque con el poder de su palabra también crió a la corona de la creación, que es el hombre, y con el poder de su palabra, cuando Dios vio descarriado al hombre espiritualmente, con el poder de su palabra resucita al hombre, perdonándoles de sus delitos y pecados, y hasta el día de hoy el hombre muerto en sus delitos y pecados, el poder de la palabra de Dios sigue resucitando muertos espiritualmente y darles vida eterna, vida en abundancia, porque la palabra de Dios sigue teniendo poder, porque ese poder es indestructible. Y entonces cuando vemos que el viento sopla de donde quiere en relación a nosotros, en el término natural humano, pero no es así en cuanto a Dios, porque el viento está sujeto a lo que Dios ordena. Pues el mismo viento respeta esta realidad, este orden, tal y como Dios lo creó. Y podemos nosotros ver que también fue un argumento para el arrepentimiento de ellos, porque por esto parecía que Dios estaba dispuesto a perdonar y es pronto para mostrar misericordia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Faraón demostró una apariencia de arrepentimiento. Faraón demostró un poco de sometimiento. Faraón se dejó quebrantar un poquito por lo que es
la realidad de la naturaleza de Dios, pero solo saca luz que tristemente él no es regenerado. Él no es nacido de nuevo, él es pagano, él es impío, él no cree en Dios, él no se quiere someter a Dios, él no quiere sujetarse a Dios, él no le pone interés a la palabra de Dios, solo saca luz que su desgracia de vida espiritual es real. Un hombre que aparentemente pide perdón y se arrepiente, pero es superficial. Mis hermanos, cuando vemos esto a la luz de la palabra del Señor, podemos nosotros comprender que así hay muchos hombres delante de Dios que aparentemente se arrepienten, se quebrantan y se doblegan delante de Dios, pero solo es superficial, temporal, mientras que pase la crisis, mientras que pase lo más difícil, mientras que pase la peste, la crisis económica, la crisis familiar, la crisis de trabajo, sea cual fuere, cuando el hombre pues manifiesta que supuestamente se arrepiente, pero que solo está en niveles temporales, solo saca luz su desgracia de vida espiritual. Y que Dios lo que manifiesta y testifica ante todos es que hay hombres arrogantes que no creen en la palabra y el poder de nuestro bendito Salvador y Señor, como lo ha estado manifestando delante del faraón, delante de los egipcios, delante de Moisés y de su pueblo, porque solo el hombre de fe es alcanzado para que Dios lo use para su gloria y su honra y para que el poder de la palabra de Dios se manifieste en su vida, porque solo la fe en la palabra de Dios, la obediencia, la sujeción a la palabra de Dios, mueve montañas para que nuestras vidas sean transformadas. Mis hermanos, la otra semana vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Dios les bendiga.